Yo siempre pensé que el mayor peligro vendría de extraños en la calle, nunca de la persona que me preparaba el desayuno cada mañana. Cuando esa servilleta llegó discretamente a mis manos durante mi cena de cumpleaños número 67, mi mundo se volteó completamente. Escrito con letra apresurada decía: no tome el té de hierbas. Su vida está en peligro. He estado observando. Lo que sucedió en las siguientes 48 horas destruyó mi familia, expuso una verdad aterradora y me obligó a convertirme en alguien que nunca pensé que sería. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Beatrice Sandoval y hace 3 años descubrí que mi propia sobrina me estaba envenenando lentamente. La historia comenzó en una tarde de octubre en Medellín, Colombia. Mi sobrino Andrés había organizado una cena íntima en el restaurante La Terraza, un elegante lugar en el poblado con vista panorámica de la ciudad iluminada. Yo estaba feliz esa noche, usando un vestido verde esmeralda que había comprado para la ocasión. A mis 67 años, me sentía afortunada de tener familia que me celebrara, especialmente después de perder a mi esposo Gustavo 2 años atrás. Andrés, mi sobrino de 35 años y cirujano respetado, siempre fue como un hijo para mí. Yo lo crié después de que su madre, mi hermana Claudia, murió cuando él tenía solo 12 años. Su esposa Natalia, bioquímica de 32 años, se sentaba a mi lado con esa sonrisa perfecta que siempre tenía. Ella había entrado a nuestras vidas hace 4 años y al principio me encantó. Inteligente, educada, siempre preocupada por mi salud. Las vitaminas que te traje son especiales, tía Beatriz, me decía. A tu edad, necesitas suplementos de calidad. Tía, te ves radiante, dijo Andrés levantando su copa de vino. 67 años y más vital que personas de 40. Sus ojos brillaban con amor genuino, el mismo niño que consolé cuando perdió a su madre. La conversación fluía naturalmente entre anécdotas de su trabajo en el hospital y mis clases de yoga que había comenzado recientemente. Natalia participaba poco, revisando su teléfono discretamente varias veces. En ese momento lo atribuía a su trabajo en el laboratorio farmacéutico. Cuando el mesero trajo mi pastel favorito, 3 leches con fresas, todos cantaron feliz cumpleaños. Andrés hizo un brindis emotivo, por la mujer que me crió cuando más la necesitaba. Por quien me enseñó que la familia es todo. Natalia levantó su copa con sonrisa que no alcanzaba sus ojos, por Beatriz, una tía muy especial. La pausa fue sutil pero yo la noté. Después del postre, como siempre hacía, pedí mi té de manzanilla con miel. Era mi ritual después de cada comida importante, algo que todos conocían. Natalia siempre insistía: es tan importante mantener las tradiciones, ¿verdad, tía? Mientras los meseros servían el té, una joven camarera de cabello oscuro recogido se acercó para cambiar los cubiertos del postre. Con un movimiento casi imperceptible, deslizó una servilleta doblada debajo de mi copa. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Los de ella llenos de urgencia y miedo. Con manos temblorosas, esperé que Andrés y Natalia estuvieran distraídos conversando antes de abrir discretamente la servilleta. El mensaje estaba escrito con bolígrafo rojo, letra apresurada pero legible. No tome el té de hierbas. Su vida está en peligro. He estado observando durante semanas. Confíe en mí. Sentí mi corazón acelerarse violentamente. Mi primera reacción fue mirar la taza de té humeante frente a mí. El mismo té de manzanilla que tomaba casi todas las noches. De repente, ese líquido dorado parecía siniestro. Beatriz, tu té se va a enfriar, comentó Natalia, sus ojos fijos en mi taza con intensidad que nunca había notado antes. Había algo en su mirada, una anticipación casi imperceptible. Estoy demasiado llena, respondí apartando discretamente la taza. Creo que el postre fue suficiente. La expresión de Natalia cambió sutilmente. Una contracción en la mandíbula, un brillo de irritación que desapareció tan rápido como apareció. Pero siempre tomas té después de comer, tía. Es tu tradición. Tú misma lo dices. Su insistencia encendió alarmas en mi mente. ¿Por qué le importaba tanto que yo tomara ese té? Andrés, ajeno a la tensión, estaba ocupado pagando la cuenta. Necesito ir al baño,
anuncié levantándome con piernas temblorosas. En el camino, busqué desesperadamente a la mesera que me había pasado la nota. No estaba a la vista. En el baño, enfrenté mi reflejo en el espejo. El rostro que me miraba parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mis manos temblaban mientras releía la nota, esperando que las palabras cambiaran mágicamente. Pero ahí estaban, acusadoras: su vida está en peligro. ¿Quién querría hacerme daño? ¿Y por qué? La única persona que insistía constantemente en que tomara ese té era Natalia. La idea era absurda. ¿Mi propia sobrina política? Pero entonces recordé pequeños detalles de los últimos 8 meses. La confusión creciente que experimentaba después de tomar los tés que ella preparaba. El cansancio inexplicable. Los lapsos de memoria que ella se encargaba de señalar frente a Andrés. Tía, ya me contaste esa historia hoy, decía él preocupado. ¿Te sientes bien? Y Natalia siempre estaba allí, observando, tomando notas mentales. Tal vez deberías ver a un neurólogo, tía. A tu edad, estos síntomas pueden ser señales de algo más serio. Cuando regresé a la mesa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Mientras Natalia estaba distraída hablando con Andrés, con un movimiento rápido y disimulado, intercambié mi taza con la de ella. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Si me equivocaba, no pasaría nada. Si tenía razón. Natalia se giró y tomó la taza, mi taza, sin notar el cambio. Bebió un sorbo largo, sus ojos encontrando los míos por encima del borde. Continuamos la conversación, yo fingiendo normalidad mientras cada célula de mi cuerpo gritaba alerta. Exactamente 14 minutos después, lo conté mentalmente, Natalia se llevó la mano a la garganta. Su rostro, normalmente pálido, se puso completamente blanco, luego grisáceo. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. No me siento bien, murmuró antes de desplomarse hacia un lado. La taza cayó, haciéndose añicos contra el piso de madera. El líquido dorado se esparció como acusación silenciosa. El restaurante explotó en caos. Andrés, con sus reflejos de cirujano, inmediatamente la puso en posición de recuperación mientras gritaba pidiendo ambulancia. Yo permanecí sentada, paralizada por mezcla de horror y terrible confirmación. Mi sobrina política había intentado envenenarme. Y ahora estaba sufriendo los efectos de su propio veneno. Entre los gritos de pánico y el correteo de los meseros, me di cuenta de algo. Mi vida jamás sería la misma. La confianza que había depositado en mi familia había sido brutalmente traicionada. Y el camino por delante estaba envuelto en oscuridad, miedo y preguntas aterradoras. La ambulancia llegó en menos de 8 minutos. Sus luces rojas y azules iluminaban el restaurante como escena de película de terror. Los paramédicos trabajaron rápidamente, tomando signos vitales de Natalia mientras hacían preguntas urgentes. Andrés, con voz temblorosa, intentaba responder coherentemente. Fue el té, dije, mi voz extrañamente calmada a pesar del caos interno. Ella bebió el té de hierbas. Mientras la ambulancia se alejaba llevando a Natalia y Andrés al hospital Pablo Tobón Uribe, me quedé atrás. Con la servilleta arrugada en mi bolsillo. Y una certeza aterradora creciendo en mi corazón. No estaba segura en mi propia familia. Busqué frenéticamente a la mesera que me había advertido. Finalmente la encontré en la cocina, quitándose el delantal con manos temblorosas. Espera, le dije tocando su brazo. Por favor. Necesito hablar contigo. Ella se volteó, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. Yo no debería haberme involucrado. Pero no podía quedarme callada viendo lo que ella estaba haciendo. ¿Quién eres? Me llamo Carolina Méndez. Soy estudiante de enfermería. Trabajo aquí los fines de semana para pagar mis estudios. Nos sentamos en pequeña oficina del gerente, lejos de oídos curiosos. Lo que Carolina me contó en los siguientes 20 minutos me heló la sangre. Hace 3 meses, mi abuela Rosa murió. Tenía 69 años y estaba perfectamente saludable hasta que conoció a una nueva amiga, una bioquímica llamada Natalia Gómez. El mundo pareció detenerse. El patrón fue exactamente igual.
Natalia se hizo amiga de mi abuela, comenzó a visitarla regularmente, le traía tés especiales y vitaminas. Gradualmente, la abuela empezó a tener confusión, fatiga, pérdida de memoria. Natalia convenció a mi familia de que era demencia. Fue tan profesional, tan convincente en sus observaciones. En 2 meses, internamos a la abuela en un hogar de ancianos. 6 semanas después, murió de fallo cardíaco. Carolina secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Sospeché algo entonces, pero no tenía pruebas. Fue solo cuando comencé a trabajar aquí hace 2 meses que la vi con usted. La reconocí inmediatamente. Y vi el mismo patrón. La forma en que insistía en el té, la forma en que la observaba, esperando alguna reacción. Llevo 6 semanas viniendo a este restaurante cada vez que ustedes reservaban, vigilándola, documentando. Esta noche, cuando vi que iba a tomar ese té de nuevo, supe que tenía que hacer algo. Me quedé en shock, intentando procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que Natalia mató a tu abuela? Estoy diciendo que mi abuela estaba perfectamente saludable hasta que Natalia entró en su vida. Y murió 6 meses después con modificaciones en su testamento que incluían a su querida amiga Natalia. ¿Cuánto dinero? Carolina respiró profundo. $350,000. El seguro de vida de mi abuela más algunas inversiones. El patrón era claro y aterrador. Natalia se acercaba a mujeres mayores con recursos, ganaba su confianza, las envenenaba lentamente para inducir síntomas de demencia, y luego... ¿Qué hay de mí?, pregunté. ¿Por qué yo? Usted tiene propiedades valiosas, ¿no? He escuchado a Andrés mencionarlo en el restaurante. Era verdad. Después de la muerte de Gustavo, heredé no solo nuestra casa en el poblado, sino también un apartamento en Cartagena, y inversiones que Gustavo había hecho sabiamente durante su vida como empresario. Todo sumaba aproximadamente $2 millones. Y Andrés era mi único heredero. Lo que significaba que Natalia, como su esposa, tendría acceso a todo eso cuando yo muriera. Necesitamos ir a la policía, dije levantándome. ¿Con qué pruebas?, preguntó Carolina. Yo soy solo una mesera con sospechas. Y usted es la tía que acaba de envenenar accidentalmente a su sobrina. Tenía razón. Sin evidencia concreta, parecería que yo era la culpable. Una anciana confundida que intercambió tazas por error. Exactamente el tipo de comportamiento que Natalia había estado documentando durante meses. Entonces, ¿qué hacemos? Carolina sacó su teléfono. He estado tomando fotos. De cada vez que vinieron aquí. De cómo ella preparaba su té cuando usted iba al baño. De su expresión cuando la observaba tomar el té. Me mostró docenas de imágenes. En cada una, Natalia mirándome con intensidad predatoria que nunca había notado antes. También tengo esto, continuó Carolina mostrando grabación de audio en su teléfono. Era de hace 2 semanas, Natalia hablando con alguien por teléfono mientras esperaba en el baño del restaurante. Unos meses más. Los síntomas están progresando perfectamente. Andrés ya está considerando opciones de cuidado a largo plazo. La voz de Natalia, clara y calculadora, hablando sobre mí como si fuera experimento. Necesitamos más, dije. Necesitamos evidencia de lo que estaba poniendo en mi té. La taza, dijo Carolina de repente. La taza que ella bebió. Todavía está en el restaurante. Los meseros la recogieron pero no la tiraron. Corrimos de vuelta al comedor. El gerente, confundido por todo el drama, nos llevó a la cocina donde los fragmentos de la taza habían sido colocados en bolsa de basura. Necesito eso, le dije. Es evidencia de un crimen. Él vaciló, pero algo en mi rostro lo convenció de entregar la bolsa. Dentro, los fragmentos aún tenían residuos del té. Conozco laboratorio privado, dijo Carolina. Mi profesor de toxicología tiene uno. Podemos analizar esto discretamente. Mientras salíamos del restaurante con la evidencia, mi teléfono sonó. Era Andrés. Tía, ¿dónde estás? Natalia está en la UCI. Los médicos dicen que es envenenamiento. Están preguntando qué consumió.
Su voz estaba quebrada de miedo y confusión. Voy para allá, respondí, mi propia voz temblorosa. Mientras Carolina y yo nos separamos, ella yendo al laboratorio y yo al hospital, me di cuenta de algo. Las próximas horas determinarían no solo mi futuro, sino potencialmente mi libertad. Si no podía probar que Natalia me estaba envenenando, yo sería vista como la perpetradora. Una anciana que accidentalmente o intencionalmente envenenó a su sobrina. Exactamente como ella lo había planeado. La batalla apenas comenzaba. Y yo necesitaba encontrar fuerzas que ni siquiera sabía que tenía para sobrevivir a lo que vendría. El Hospital Pablo Tobón Uribe a las 11 de la noche era un lugar de pasillos fluorescentes y susurros urgentes. Encontré a Andrés en la sala de espera de la UCI, su rostro destruido por preocupación y confusión. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Tía, ¿qué pasó? Los médicos dicen que Natalia tiene niveles tóxicos de algo en su sangre. No entienden cómo. Sentí mi corazón romperse por él. Mi sobrino, el niño que crié, cuya madre perdió tan joven, ahora enfrentando otra pérdida devastadora. Pero esta vez la verdad era mucho más oscura. Andrés, necesito que me escuches. Sé que va a ser difícil de creer. Antes de que pudiera continuar, un médico se acercó. ¿Familiares de Natalia Gómez? Sí, respondió Andrés inmediatamente. Soy su esposo. ¿Cómo está? Estable por ahora. Hemos identificado la sustancia en su sistema. Oleandrina, un glucósido cardíaco extremadamente tóxico. Se encuentra naturalmente en la adelfa. Mi mente trabajaba rápidamente. Oleandrina. Un veneno de planta que podría pasar desapercibido en té de hierbas. ¿Dónde pudo haber ingerido eso?, preguntó el médico mirándome directamente. Fue en el té, respondí, mi voz firme. Pero no fue accidental. Andrés me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ese té estaba destinado para mí. Yo intercambié las tazas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés me miraba como si no me reconociera. Tía, ¿qué estás diciendo? ¿Que Natalia intentó envenenarte? No solo intentó. Lo ha estado haciendo durante meses. Los tés que preparaba, las vitaminas que me traía. Todo era para enfermarme lentamente. Eso es una locura, Andrés se pasó las manos por el cabello. Natalia te ama. Siempre he estado preocupada por tu salud. Demasiado preocupada, intervino una voz detrás de nosotros. Era Carolina, sosteniendo folder con papeles. ¿Quién es usted?, preguntó Andrés. Soy la persona que salvó la vida de su tía esta noche. Y tengo las pruebas de lo que su esposa estaba haciendo. Durante la siguiente hora, en una sala de consulta privada, Carolina desplegó la evidencia. Las fotografías de Natalia observándome con intensidad predatoria. Las grabaciones de audio donde discutía mis síntomas progresivos. Y lo más devastador, los resultados preliminares del análisis del té. Oleandrina, como dijo el doctor. Pero también encontramos trazas de benzodiazepinas y escopolamina en dosis bajas. El tipo de combinación que administrada regularmente induciría síntomas similares a demencia. Andrés estaba pálido, negando con la cabeza repetidamente. No. Tiene que haber otra explicación. Natalia no haría esto. Hay más, dijo Carolina suavemente. Mi abuela murió hace 3 meses con el mismo patrón. Y sospecho que Natalia tiene otras víctimas. Saqué mi teléfono y llamé a mi médico personal, el doctor Mejía. Doctor, necesito que revise mi historial de los últimos 8 meses. Específicamente análisis de sangre. 20 minutos después, el doctor Mejía nos llamó de vuelta. Beatriz, revisé tus resultados. Hay algo extraño. Tus niveles de ciertas enzimas hepáticas han estado fluctuando de manera inconsistente con tu estado de salud general. Como si tu cuerpo estuviera procesando toxinas regularmente. Andrés finalmente se desmoronó. Lo vi colapsar en la silla, su rostro en sus manos, sollozando como no lo había visto desde que tenía 12 años y acababa de perder a su madre. Como no me di cuenta, murmuró entre lágrimas. Soy médico.
¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté a su lado, tomando su mano como hacía cuando era niño. Ella te amaba, Andrés. O al menos pensabas que lo hacía. El amor nos ciega. No me amaba, dijo con voz rota. Me usaba. Me usaba para llegar a ti. La verdad de esas palabras flotó entre nosotros, pesada y dolorosa. En ese momento, 2 detectives de la policía llegaron al hospital. Lo que siguió fue una avalancha de declaraciones, evidencias e interrogatorios. La detective Morales, una mujer de mediana edad con expresión que decía que había visto todo, escuchó nuestra historia con atención creciente. Señora Sandoval, ¿usted conscientemente intercambió las tazas sabiendo que una podría estar envenenada? Recibí advertencia anónima, expliqué mostrando la servilleta. Y tenía sospechas basadas en meses de síntomas extraños. Eso fue extremadamente arriesgado. Más arriesgado era seguir siendo envenenada sin saberlo. La detective se volvió hacia Carolina. ¿Y usted, señorita Méndez, ha estado vigilando a la señora Gómez durante semanas? 6 semanas. Desde que la reconocí como la mujer que se hizo amiga de mi abuela antes de su muerte. ¿Su abuela? Carolina le entregó otra carpeta. Contenía documentación médica de su abuela Rosa, mostrando declive cognitivo repentino, internamiento en hogar de ancianos, y muerte por fallo cardíaco. También incluía copia del testamento modificado donde Natalia aparecía como beneficiaria de $350,000. La expresión de la detective cambió. Necesitamos revisar el apartamento de la señora Gómez. Ahora. A las 2 de la madrugada, con orden judicial expedita, un equipo forense entró al apartamento que Andrés compartía con Natalia en Laureles. Lo que encontraron fue aterrador. En el estudio privado de Natalia, escondido en compartimento falso dentro de su escritorio, había un arsenal farmacéutico. Frascos de oleandrina extraída. Benzodiazepinas en diferentes presentaciones. Escopolamina. Digoxina. Sustancias suficientes para enfermar a docenas de personas. Pero lo más incriminador fue el cuaderno. Un registro meticuloso de 3 años, documentando no solo mis episodios, sino los de otras 4 mujeres. Cada una con nombre, edad, recursos financieros estimados, y cronología detallada de síntomas inducidos. La detective Morales leía en voz alta mientras Andrés y yo escuchábamos con horror creciente. Rosa Méndez, 69 años. Patrimonio estimado, $350,000. Inicio, enero de 2022. Finalización, marzo de 2022. Carmen Ospina, 71 años. Patrimonio estimado, $500,000. Inicio, junio de 2021. Finalización, noviembre de 2021. Marta Jiménez, 65 años. Patrimonio estimado, $280,000. Inicio, marzo de 2020. Finalización, agosto de 2020. 4 mujeres. 4 vidas. Todas mayores, todas viudas, todas con recursos. Y todas muertas. Beatrice Sandoval, 67 años. Patrimonio estimado, $2 millones. Inicio, febrero de 2023. Proyección de finalización, diciembre de 2023. Esas palabras me helaron. Proyección de finalización. Como si mi muerte fuera simplemente otro ítem en lista de tareas. Hay más, dijo otro detective saliendo del dormitorio principal. Sostenía laptop. Correspondencia con alguien identificado solo como M. Parecen estar coordinando operaciones similares. La detective Morales se puso rígida. ¿Qué quiere decir? El detective abrió la laptop, mostrando correos electrónicos. Intercambio de información sobre blancos potenciales, métodos, dosis. Hay al menos 3 personas más involucradas en esto. El horror en la sala era palpable. No era solo Natalia operando sola. Era una red. Necesitamos contactar a la fiscalía inmediatamente, dijo la detective Morales. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Andrés estaba sentado en el sofá, mirando fotos en la pared.
Fotos de su boda con Natalia, vacaciones juntos, momentos que parecían felices. Todo era mentira. ¿Cuánto de esto fue real?, preguntó con voz hueca. ¿Alguna vez me amó? ¿O solo era parte del plan? La detective se acercó a él con expresión compasiva. Doctor Villegas, su patrimonio también es considerable como cirujano exitoso. Es posible que usted fuera otro blanco a largo plazo. Esas palabras lo quebraron de nuevo. No solo había perdido a su esposa. Había sido víctima de manipulación durante 4 años completos. Cuando el amanecer llegó, estábamos todos exhaustos. El apartamento había sido completamente procesado. Natalia permanecía en la UCI bajo custodia policial. Y yo, la supuesta víctima senil y confundida, había demostrado ser más alerta que todos combinados. Señora Sandoval, dijo la detective Morales antes de irse. Su instinto le salvó la vida. Y probablemente salvó muchas otras vidas también. Pero yo no me sentía como heroína. Me sentía traicionada, asustada, y profundamente cansada. Esa mañana, Andrés y yo nos quedamos solos en mi casa. Ninguno había dormido. Tía, lo siento tanto, dijo finalmente. Te traje a esa mujer a tu vida. Si hubieras muerto, habría sido mi culpa. No, respondí firmemente. La culpa es solo de ella. Tú también eres víctima, Andrés. Debí haberme dado cuenta. Soy médico. Los síntomas que ella documentaba, tu confusión, tu fatiga. Debí haber investigado más. Ella te manipuló también. Era profesional, convincente. Usó tu amor contra ti. Nos sentamos en silencio por largo rato. El sol entraba por las ventanas, iluminando casa que de repente parecía diferente. Más segura ahora que sabía la verdad. Pero también vacía de la inocencia que había tenido antes. Mi teléfono sonó. Era Carolina. Señora Beatriz, acabo de hablar con la policía. Encontraron más evidencia en el laboratorio donde Natalia trabajaba. Parece que había estado desviando sustancias controladas durante años. ¿Y las otras personas en los correos? Están investigando. Pero creen que han identificado al menos a 2 de ellos. Otros bioquímicos que trabajan en diferentes ciudades. Una red criminal dedicada a cazar ancianos vulnerables. Era más grande y más oscuro de lo que cualquiera había imaginado. 3 días después, Natalia despertó en el hospital. Su primera palabra fue, abogado. No preguntó por Andrés. No mostró remordimiento. Solo calculó su siguiente movimiento. Cuando la detective Morales la interrogó, Natalia inicialmente negó todo. Pero confrontada con las fotografías, los registros, el cuaderno, los correos, finalmente su máscara cayó. ¿Quieres saber por qué?, dijo con voz fría. Porque es fácil. Ancianos confiados con dinero y sin nadie que realmente los proteja. Son blancos perfectos. ¿Y Andrés? ¿Su esposo? Una ventaja adicional. Cirujano exitoso, bien conectado. Me daba acceso y credibilidad. La detective me contó después que nunca había visto algo tan calculado, tan desprovisto de empatía humana básica. Ella es lo que llamamos depredadora funcional, explicó. Inteligente, encantadora en superficie, completamente vacía por dentro. El juicio fue programado para 6 meses después. Pero la investigación continuó revelando más horrores. Las otras 2 personas en la red fueron arrestadas. Un enfermero en Cali. Una trabajadora social en Bogotá. Juntos habían victimizado al menos a 12 ancianos en 3 años. El escándalo nacional que siguió fue inmenso. Red criminal cazaba ancianos vulnerables. Bioquímica envenenaba víctimas durante años. Sobrina descubre complot contra su tía. Mi vida se convirtió en circo mediático que nunca quise. Pero también se convirtió en plataforma para cambio. Porque me di cuenta de algo importante. Si esto me había sucedido a mí, mujer educada con familia que me amaba, ¿cuántos otros ancianos estaban siendo victimizados en silencio? ¿Cuántos estaban siendo lentamente envenenados, aislados, manipulados?
Y nadie lo notaba porque simplemente se asumía que era parte del envejecimiento. Esa realización me dio propósito que nunca había tenido antes. Un propósito nacido del horror, pero propósito al fin. Los meses previos al juicio fueron los más difíciles de mi vida. No solo tuve que procesar la traición, sino también enfrentar las secuelas físicas del envenenamiento crónico. Su hígado muestra señales de daño por exposición prolongada a toxinas, explicó mi hepatólogo, el doctor Restrepo. Afortunadamente, con tiempo y tratamiento adecuado, debería recuperarse completamente. Pero la recuperación física era solo una parte. Las pesadillas eran constantes. Soñaba con Natalia preparando té, sonriendo mientras me observaba beberlo. Despertaba sudando, con el sabor de manzanilla convirtiéndose en veneno en mi boca. TEP, trastorno de estrés postraumático, explicó mi terapeuta, la doctora Ramírez. Su cuerpo y mente procesando el trauma de saber que alguien en quien confiaba quería matarla. Andrés también estaba en terapia. Su dolor era diferente pero igualmente profundo. Cada recuerdo de nuestro matrimonio ahora está contaminado, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi terraza. Te amo, cada momento íntimo, me pregunto si fue real o solo parte de su actuación. ¿Has hablado con ella? Una vez. En la cárcel. Quería respuestas. Y me miró como si fuera estúpido por preguntar. Dijo que hice mi papel bien. Que fue un buen esposo útil para sus propósitos. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. 4 años de mi vida, tía. 4 años pensando que estaba construyendo futuro con alguien que me amaba. Y todo era mentira para llegar a tu dinero. Lo abracé mientras lloraba. Mi sobrino, el cirujano fuerte y competente, reducido a esto por traición calculada. Carolina Méndez se convirtió en visitante regular. Su valentía al advertirme había salvado mi vida, pero ella también cargaba cicatrices. Mi familia no me cree completamente, admitió un día. Algunos piensan que estoy exagerando, que mi abuela simplemente murió de causas naturales. Incluso con toda la evidencia, la negación es poderosa. Es más fácil creer que fue mala suerte que aceptar que alguien la asesinó deliberadamente. Entendía eso. Incluso yo, con toda la evidencia frente a mí, tenía momentos donde me preguntaba si había exagerado. Si Natalia realmente podría ser tan malvada. Pero entonces recordaba el cuaderno. Las 4 mujeres muertas. Mi nombre con proyección de finalización. Y sabía que no había exagerado nada. En abril, 3 meses antes del juicio, la fiscal asignada al caso, la doctora Patricia Acosta, nos convocó a reunión. Tenemos buenas y malas noticias, comenzó. Las buenas, la evidencia es abrumadora. Los otros 2 miembros de la red ya se declararon culpables a cambio de sentencias reducidas. Están testificando contra Natalia. ¿Y las malas? El abogado de Natalia va a alegar enfermedad mental. Síndrome de Munchausen por poder combinado con trastorno de personalidad antisocial. ¿Eso funcionaría?, preguntó Andrés alarmado. Podrían intentar reducir la condena argumentando capacidad disminuida. Pero con el cuaderno documentando todo metódicamente, incluyendo cálculos financieros, será difícil probar que no sabía lo que hacía. Ella sabía exactamente lo que hacía, dije con voz firme. Cada paso fue planeado, ejecutado, documentado. Lo sé. Y vamos a probarlo. Durante las semanas siguientes, la fiscal construyó un caso que era prácticamente irrefutable. No solo teníamos la evidencia física, el cuaderno, los venenos, los registros médicos. Teníamos testigos. Los familiares de las otras 4 víctimas. Colegas de trabajo de Natalia que notaron su interés particular en ancianos con recursos. Y crucialmente, los otros 2 miembros de la red que describieron exactamente cómo operaban. Nos contactábamos a través de foros en la dark web, testificó el enfermero de Cali durante audiencia preliminar. Compartíamos información sobre blancos potenciales, métodos que funcionaban, como evitar detección. ¿Y Natalia Gómez era líder? Era la más exitosa. Había perfeccionado el método. Envenenamiento lento para inducir síntomas de demencia,
Usar credenciales profesionales para ganar confianza médica, posicionarse como beneficiaria antes de la muerte. Escuchar eso en corte, con docenas de personas observando, hizo todo terriblemente real. Yo había sido blanco de operación criminal sofisticada. Y solo había sobrevivido por intervención valiente de Carolina y mi propio instinto. El juicio comenzó en julio, en pleno calor del verano de Medellín. La sala estaba llena. Prensa, familias de las víctimas, público curioso. Todos querían ver a la mujer que había asesinado ancianos fríamente durante años. Cuando Natalia entró, escoltada por guardias, hubo murmullo colectivo. Se veía diferente. Más delgada, pálida, su cabello oscuro ahora mostraba raíces grises. Pero sus ojos, esos ojos que alguna vez me parecieron amables, seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores, evaluando todo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No vi remordimiento. No vi vergüenza. Vi solo irritación de haber sido atrapada. La fiscal Patricia Acosta abrió con declaración devastadora. Natalia Gómez no es simplemente asesina. Es depredadora que sistemáticamente cazó, manipuló y asesinó a 5 mujeres mayores vulnerables durante 3 años. Usó su educación como bioquímica para acceder a venenos. Usó su encanto para ganar confianza. Usó paciencia y planificación meticulosa para inducir síntomas que parecían demencia natural. Y usó ese falso declive cognitivo para posicionarse como beneficiaria de sus bienes antes de sus muertes. Esto no fue crimen pasional. No fue acto impulsivo. Fue cálculo frío, ejecutado durante años, con múltiples víctimas. El silencio en la corte era absoluto. Durante los siguientes 10 días, la fiscalía presentó su caso metódicamente. Yo fui una de las primeras testigos. Subir al estrado y ver a Natalia sentada allí, sus ojos fijos en mí, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Señora Sandoval, comenzó la fiscal. Cuéntele al tribunal sobre su relación con la acusada. Respiré profundo. Natalia se casó con mi sobrino Andrés hace 4 años. Al principio me encantó. Era atenta, inteligente, siempre preocupada por mi salud. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Aproximadamente 8 meses antes de mi cumpleaños número 67. Empecé a experimentar confusión, fatiga, lapsos de memoria. ¿Y la señora Gómez cómo respondía? Era siempre la primera en señalarlo. Frente a Andrés, frente a amigos. Tía Beatriz, ya contaste esa historia. Tal vez deberías ver a un neurólogo, punto. ¿Ella alguna vez le sugirió hogares de ancianos? Varias veces. Decía conocer lugares excelentes por su trabajo en la industria farmacéutica. Cuéntenos sobre la noche de su cumpleaños. Relaté todo. El billete de Carolina. El cambio de tazas. El colapso de Natalia. La sala estaba completamente silenciosa. ¿Por qué intercambió las tazas? Porque el billete me advirtió. Y porque en ese momento, todos los síntomas extraños de los últimos meses finalmente tuvieron sentido. ¿Fue difícil creer que su sobrina política intentaba matarla? Imposible. Hasta que dejó de serlo. El abogado defensor, el doctor Vargas, intentó pintarme como paranoica durante el contrainterrogatorio. Señora Sandoval, ¿no es cierto que usted había estado experimentando confusión y paranoia antes de esa noche? Confusión causada por las toxinas que ella me administraba. Pero usted no sabía eso en ese momento. Solo tenía nota anónima de extraña. Tenía eso y 8 meses de síntomas inexplicables que siempre empeoraban después de consumir lo que ella preparaba. ¿No es posible que usted, en estado de confusión, simplemente intercambió tazas por accidente? No. Fue deliberado. Y me salvó la vida. No pudo quebrar mi testimonio. Porque cada palabra era verdad. Carolina testificó después. Joven, nerviosa, pero determinada. Contó sobre su abuela, sobre reconocer a Natalia, sobre semanas vigilando y documentando. ¿Por qué no fue directamente a la policía?, preguntó el abogado defensor. Porque necesitaba pruebas. Y porque después de lo que pasó con mi abuela, sabía que Natalia era muy buena en parecer confiable.
Los familiares de las otras víctimas testificaron uno por uno. Cada historia era variación de la misma. Mujer mayor, viuda, con recursos. Natalia entrando en sus vidas como amiga o conocida. Tés especiales, vitaminas, preocupación constante por salud. Declive cognitivo repentino. Modificación de testamento. Muerte que parecía natural. El testimonio más devastador vino del hijo de Carmen Ospina, la segunda víctima. Mi madre tenía 71 años y hacía maratones, dijo con voz quebrada. Era la persona más vital que conocía. 6 meses después de conocer a Natalia, no podía recordar mi nombre. 2 meses después de eso, estaba muerta. Y yo firmé los papeles para cremación porque el médico dijo que fue fallo cardíaco por demencia. Nunca cuestioné. Nunca investigué. Y Natalia heredó $500,000 de mi madre. Lágrimas corrían libremente por su rostro. Si hubiera sabido. Si hubiera preguntado más. La culpa que llevaba era palpable. Y yo la entendía completamente. Cuando los 2 miembros de la red testificaron, la imagen completa de la operación se hizo clara. Era sistema eficiente, explicó el enfermero de Cali con voz monótona. Identificábamos blancos a través de redes sociales, obituarios, foros de grupos de apoyo para viudas. Buscábamos mujeres mayores, solas, con propiedades o inversiones. Entonces uno de nosotros se acercaba. Como amigo, trabajador de salud, lo que fuera más natural. El proceso tomaba meses. No podía ser rápido o levantaría sospechas. ¿Y Natalia Gómez? Era la mejor. Tenía acceso a los mejores compuestos. Conocía las dosis exactas para inducir síntomas específicos sin matar rápidamente. Su error fue codicia. Beatriz Sandoval valía 2 millones. Eso era tentador. Pero era demasiado visible. Tenía familia activa. Eso rompía el perfil ideal. Finalmente, después de 2 semanas de testimonios, llegó el turno de Natalia. Su abogado la había aconsejado no testificar. Pero su ego ganó. Quería tener la última palabra. Subió al estrado con compostura de alguien dando conferencia científica. Fría, profesional, completamente desconectada. Señora Gómez, comenzó su propio abogado. Cuéntele al tribunal sobre su estado mental durante estos años. Sufría de compulsión, dijo con voz plana. No podía controlar el impulso de intervenir en la salud de otros. ¿Usted entendía que estaba haciendo daño? Intelectualmente, sí. Pero emocionalmente, sentía que estaba ayudando a acelerar lo inevitable. Era actuación horrible. Incluso el jurado la miraba con incredulidad. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal la destruyó. Señora Gómez, ¿su compulsión incluía calcular cuánto dinero heredaría? Silencio. ¿Incluía modificar testamentos a su favor? Silencio. ¿Incluía coordinar con otros para compartir métodos exitosos? Eso fue parte de la enfermedad. ¿Su enfermedad incluía abrir cuentas bancarias para depositar su herencia? Natalia no tenía respuesta. Porque no había forma de explicar la evidencia. El cuaderno meticuloso. Los cálculos financieros. Los correos coordinando con otros. Todo mostraba mente fría y calculadora, no enferma. Las deliberaciones del jurado tomaron solo 3 horas. Cuando regresaron, el silencio en la corte era absoluto. En el caso de Carmen Ospina, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable de homicidio calificado. En el caso de Marta Jiménez, culpable. Rosa Méndez, culpable. Una por una, 4 condenas de homicidio. En el caso de Beatrice Sandoval, culpable de intento de homicidio calificado. Ni siquiera parpadeó cuando leyeron el veredicto. La sentencia vino 2 semanas después. La jueza Martínez, mujer severa de 60 años, no mostró misericordia. Natalia Gómez, este tribunal la encuentra culpable de 4 homicidios calificados, un intento de homicidio, fraude agravado y asociación criminal. Usted abusó de su educación y posición de confianza para cazar sistemáticamente a personas vulnerables. No mostró remordimiento.
Solo irritación por haber sido atrapada. Es condenada a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 40 años. Adicionalmente, todos sus bienes serán confiscados y distribuidos a las familias de sus víctimas. Natalia finalmente mostró emoción. No arrepentimiento. Rabia. Rabia pura de haber perdido. Mientras la sacaban de la corte, nuestras miradas se cruzaron una última vez. Y en ese momento, sentí no odio, sino lástima profunda. Porque Natalia pasaría el resto de su vida en prisión. Mientras yo, su víctima prevista, estaba libre para vivir. Y eso era la mayor victoria de todas. Los meses después del juicio fueron extraños. Por un lado, sentía alivio inmenso. Natalia estaba en prisión. La amenaza había terminado. Pero por otro lado, me sentía vacía. Como si hubiera estado corriendo por mi vida durante tanto tiempo que ahora, en seguridad, no sabía qué hacer. Es completamente normal, me aseguró la doctora Ramírez en una de nuestras sesiones. Has estado en modo de supervivencia durante más de un año. Ahora tu cuerpo y mente están procesando todo lo que no pudieron procesar mientras estabas en peligro. Andrés también luchaba. Había pedido divorcio inmediatamente después del veredicto, pero el proceso legal era complicado. ¿Cómo construyo nueva vida después de esto?, me preguntó una tarde. ¿Cómo vuelvo a confiar en alguien? Paso a paso, respondí. Como todos nosotros. Fue Carolina quien me dio el propósito que necesitaba. 3 meses después del juicio, me visitó con propuesta. Señora Beatriz, he estado pensando. Su historia, la de mi abuela, las otras víctimas, no pueden terminar solo con el juicio. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántos otros ancianos están siendo victimizados ahora mismo? ¿Cuántas familias no reconocen las señales? Tenía razón. Durante el juicio, habíamos recibido docenas de cartas de personas en todo el país compartiendo historias similares. Ancianos con declives cognitivos repentinos. Cuidadores o familiares demasiado interesados en finanzas. Modificaciones de testamento bajo circunstancias sospechosas. ¿Qué propones? Una fundación. Para educar a familias, entrenar profesionales de salud, crear red de apoyo para ancianos vulnerables. La idea resonó profundamente. Mi trauma podía tener propósito. Podía evitar que otros sufrieran lo que yo sufrí. Hagámoslo, dije con determinación renovada. Durante los siguientes 6 meses, trabajamos incansablemente. Carolina, ahora graduada de enfermería, se convirtió en directora de operaciones. Andrés, buscando su propia sanación, se unió como asesor médico. Y yo, la víctima que casi no cuenta su historia, me convertí en voz pública. Llamamos a la organización Guardianes de Plata. Un nombre que honraba tanto la edad de las víctimas como su valor inherente. Nuestra misión era simple pero vital. Prevenir el abuso de ancianos a través de educación, detección temprana y apoyo comunitario. Comenzamos pequeño. Charlas en centros comunitarios de Medellín. Talleres para familias sobre señales de alerta. Capacitación para personal de salud sobre cómo identificar patrones sospechosos. La respuesta fue abrumadora. En nuestro primer evento público, esperábamos 30 personas. Llegaron 200. Mi padre está teniendo confusión repentina, dijo una mujer de unos 50 años. Su nueva novia insiste en manejar sus medicamentos. Después de escuchar su historia, tengo miedo. Mi suegra cambió su testamento para incluir a su cuidadora después de solo 3 meses, compartió otra. Todos pensamos que estaba siendo generosa. Ahora me pregunto. Historia tras historia. Preocupación tras preocupación. Me di cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que imaginaba. Natalia no era anomalía. Era síntoma de sistema que fallaba en proteger a sus ancianos. La cobertura mediática del juicio nos dio plataforma nacional. Fui invitada a programas de noticias, podcast, conferencias. Al principio era aterrador. Compartir mi historia públicamente, admitir mi vulnerabilidad, revivir el trauma. Pero cada vez que hablaba, recibía mensajes de personas diciendo, tu historia me ayudó a reconocer lo que le estaba pasando a mi madre.
Gracias a ti, confrontamos al cuidador de mi padre y descubrimos que estaba robando. Llevé a mi abuela al médico después de escucharte y encontraron niveles tóxicos de sedantes que nadie le había recetado. Esos mensajes me daban fuerza para continuar. Un año después del juicio, Guardianes de Plata había crecido exponencialmente. Teníamos capítulos en 5 ciudades colombianas. Una línea directa de denuncias que operaba 24/7. Un equipo de abogados voluntarios ofreciendo asistencia legal. Y lo más importante, habíamos ayudado a identificar y detener 14 casos de abuso activo. 14 ancianos que, sin nuestra intervención, podrían haber seguido siendo victimizados. En el aniversario del juicio, organizamos conferencia nacional sobre protección de ancianos en Bogotá. El auditorio estaba lleno. Profesionales de salud, trabajadores sociales, familiares de ancianos, funcionarios gubernamentales. Cuando subí al escenario para la presentación principal, mis manos temblaban. Pero mi voz era firme. Hace 2 años, estaba siendo lentamente envenenada por alguien en quien confiaba completamente. Durante 8 meses, experimenté confusión creciente, fatiga, pérdida de memoria. Y durante todo ese tiempo, la persona que me envenenaba era vista como mi cuidadora dedicada. Sobreviví por 2 razones: la valentía de una extraña que se rehusó a quedarse callada, y mi propio instinto de que algo estaba terriblemente mal. Pero miles de ancianos no tienen esa suerte. Están siendo abusados, explotados, incluso asesinados. Y sucede en silencio porque asumimos que la confusión, el declive, es simplemente parte del envejecimiento. Estamos aquí hoy para decir, ya basta. La ovación fue estruendosa. Después de mi presentación, una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. Tengo 72 años, dijo. Mi hijo me está presionando para vender mi casa y mudarme con él. Dice que estoy muy confundida para vivir sola. Pero yo no me siento confundida. Solo, más lenta a veces. Después de escucharte, me pregunto si él está exagerando mis síntomas por razones propias. ¿Qué debería hacer? Le escuché, le di información de recursos, conecté con uno de nuestros abogados. 3 semanas después, recibí mensaje de ella. Gracias. Fui a médico independiente. No tengo demencia. Solo envejecimiento normal. Confronté a mi hijo. Admitió que tiene problemas financieros y esperaba que vendiera la casa para ayudarlo. Pero ahora sé que no tengo que hacerlo. No era caso de envenenamiento como el mío. Pero era abuso de todos modos. Y habíamos ayudado a detenerlo. Esos pequeños éxitos se acumulaban. Andrés también encontró su camino de sanación a través del trabajo. ¿Sabes, tía?, me dijo durante cena un domingo, ahora tradición renovada. Pensé que nunca superaría lo que Natalia hizo. El sentimiento de haber sido usado, manipulado durante 4 años. Pero ayudar a otros, usar mi experiencia para entrenar médicos a reconocer señales, me está sanando. No borra lo que pasó. Pero le da significado. Entendía exactamente lo que quería decir. En el 2º aniversario del envenenamiento, recibí carta inesperada. Era de la prisión donde Natalia cumplía sentencia. Mi primera reacción fue tirarla sin abrir. Pero la curiosidad ganó. La carta era breve, escrita con la misma caligrafía precisa que recordaba. Beatriz, probablemente te sorprenda recibir esto. No espero perdón. No lo merezco. Pero hay algo que necesitas saber. Durante el juicio, no revelé toda la verdad. Hay otras 3 víctimas que nunca fueron descubiertas. En ciudades diferentes, hace años. Los detalles están adjuntos. Haz con esta información lo que consideres correcto. Esto no es arrepentimiento. Es reconocimiento de que fuiste más fuerte de lo que calculé. Y tal vez, en algún nivel retorcido, respeto por eso. NG. Los documentos adjuntos detallaban 3 mujeres más. Nombres, ciudades, fechas, métodos. Todas muertes que habían sido certificadas como naturales. Mostré la carta a la detective Morales, quien ahora era amiga además de contacto profesional. Esto es confesión de 3 homicidios adicionales, dijo con expresión sombría.
Voy a reabrir las investigaciones. ¿Por qué lo haría?, pregunté. ¿Por qué confesar ahora? Control. Incluso en prisión, quiere tener la última palabra. Decidir cuándo y cómo se revela la verdad. Tenía sentido. Natalia siempre había sido sobre control. Las investigaciones de los 3 casos tomaron meses. Exhumaciones, análisis toxicológicos, entrevistas con familiares. En 2 de los 3 casos, la evidencia confirmó las afirmaciones de Natalia. 7 víctimas en total. 7 vidas tomadas por codicia y frialdad calculada. Los familiares merecían saber la verdad. Pero la verdad era devastadora. Mi madre no murió de causas naturales, sollozó el hijo de una de las víctimas recién identificadas. Fue asesinada. Y yo nunca lo supe. Nunca busqué justicia para ella. La culpa que llevaba era palpable. No es su culpa, le dije, sosteniendo sus manos. Natalia era profesional. Era convincente. Engañó a médicos, policías, familias enteras. Pero ahora usted sabe. Y puede honrar la memoria de su madre asegurándose de que su historia ayude a proteger a otros. Él se unió a Guardianes de Plata como voluntario. Su dolor transformado en propósito. Como el mío. Como el de Carolina. Como el de Andrés. Todos sanando a través de asegurarnos de que nuestro trauma tuviera significado. 3 años después del envenenamiento, Guardianes de Plata había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Operábamos en toda Colombia. Habíamos ayudado a identificar y detener más de 50 casos de abuso. Habíamos capacitado a miles de profesionales de salud. Y habíamos presionado exitosamente por nueva legislación. La Ley Beatriz, como se conoció informalmente, fortaleció protecciones para ancianos. Requería verificación independiente para cambios de testamento de personas mayores de 65 años. Establecía protocolos obligatorios para investigar declives cognitivos repentinos. Creaba base de datos nacional para rastrear patrones de abuso. Cuando la ley fue aprobada, estuve en el Congreso para presenciar la firma. La senadora que había patrocinado la legislación me abrazó. Esto no habría sido posible sin su valentía, dijo. Sin su disposición a convertir su trauma en cambio. Pero yo sabía la verdad. No había sido solo mi valentía. Había sido Carolina, arriesgándose a advertirme. Andrés, eligiendo creer y apoyar. Todos los sobrevivientes que compartieron sus historias. Todos los profesionales que se comprometieron a hacer mejor. Era esfuerzo colectivo nacido de dolor colectivo. En mi cumpleaños número 70, 3 años después de aquella noche fatídica en la terraza, organicé pequeña celebración. No en restaurante. Nunca más podría disfrutar completamente cenar fuera. Pero en mi casa, con las personas que se habían convertido en mi verdadera familia. Andrés y su nueva novia, una colega médica gentil que lo estaba ayudando a confiar nuevamente. Carolina y su prometido. La Detective Morales. Mi terapeuta, la doctora Ramírez. Y docena de voluntarios de Guardianes de Plata. Cuando trajeron el pastel, no había té. Nunca más. Pero había risas, historias, conexión genuina. Un brindis, dijo Carolina levantando su copa de vino. Por Beatriz, quien nos enseñó que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en cómo elegimos levantarnos. Por la supervivencia, añadió Andrés. No, corregí suavemente. Por la vida. Por elegir vivir plenamente a pesar del miedo, a pesar del trauma. Por transformar veneno en medicina. Mientras apagaba las velas esa noche, mi deseo no fue por seguridad. Porque sabía que seguridad absoluta es ilusión. Mi deseo fue por continuar teniendo coraje. Coraje para seguir compartiendo mi historia. Para seguir luchando por ancianos vulnerables. Para seguir viviendo con corazón abierto a pesar de todo. El veneno que Natalia preparó para mí estaba destinado a ser mi fin. En cambio, se convirtió en catalizador para propósito que nunca imaginé. No porque el trauma sea necesario, sino porque los humanos tenemos capacidad extraordinaria de transformar incluso nuestras experiencias más oscuras en luz que guía a otros. 5 años después.
Hoy tengo 72 años. La misma edad que tenía la abuela de Carolina cuando Natalia la mató. Pero yo estoy viva, vital, con propósito. Guardianes de Plata ahora opera en 5 países de América Latina. Hemos ayudado a más de 300 familias. Hemos entrenado a miles de profesionales. Y hemos inspirado legislación protectora en 3 países. Mi libro, El té envenenado, una historia de supervivencia y propósito, se convirtió en bestseller inesperado. Las regalías van completamente a la fundación. Carolina ahora es directora ejecutiva de Guardianes de Plata. Su hijo de 2 años lleva el nombre de su abuela, Rosa. Un recordatorio constante de por qué hacemos este trabajo. Andrés se casó con su novia el año pasado. Una ceremonia pequeña, íntima, llena de amor genuino. Aprendió a confiar nuevamente. No fácilmente, no completamente. Pero lo suficiente para construir nueva vida. En cuanto a Natalia, cumple su sentencia en silencio. He escuchado que enseña clases de química a otras reclusas. Siempre la profesional. Recibo carta de ella ocasionalmente. No las leo. Las guarda mi abogado en caso de que contengan información relevante. Pero no necesito sus palabras. No necesito su arrepentimiento que nunca llegará. Mi sanación no depende de ella. Esta mañana, mientras preparaba café, me detuve. Mirando la taza humeante, recordé brevemente ese miedo. Ese terror de no saber si lo que estás consumiendo es alimento o veneno. Pero entonces sonreí. Porque ese miedo ya no me controla. Respeto mi experiencia. Honro mi vigilancia. Pero no dejo que defina cada momento de mi vida. El verdadero antídoto para el veneno de Natalia no fue encontrado en laboratorio. Fue encontrado en conexión humana. En la valentía de Carolina. En el amor de Andrés. En el propósito compartido de cientos de voluntarios. En cada anciano que ahora está más seguro por nuestro trabajo. Mi nombre es Beatrice Sandoval. Hace 5 años, alguien intentó asesinarme lentamente. Sobreviví. Pero más que eso, florecí. Y esta es mi promesa: mientras tenga aliento en mi cuerpo, seguiré luchando para que ningún otro anciano tenga que sufrir lo que yo sufrí. Porque cada vida tiene valor. Cada anciano merece dignidad. Y cada historia de supervivencia puede iluminar el camino para otros. Él te estaba envenenado. Pero yo elegí vivir. Y esa, al final, es la mayor victoria de todas. Si esta historia te enseñó a confiar en tus instintos, si te mostró las señales de alerta que debes vigilar con tus seres queridos ancianos, si te inspiró a transformar tu propio dolor en propósito, comparte este video. Suscríbete al canal para más historias de supervivencia y resistencia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? La edad no significa vulnerabilidad. Significa experiencia, sabiduría y fuerza. Nos vemos en el próximo video.